Podimo. Las mejores historias en audio. Es el año 2000, el amanecer de la era de Internet, y las tiendas de todo el mundo están comenzando a abrir sus páginas web para vender sus productos. Una tienda de accesorios para mascotas en Londres acaba de recibir un pedido online. Un cliente en Leeds ha comprado 6 collares para perros con su tarjeta de crédito y ha solicitado la entrega al día siguiente. El dependiente de la tienda, encantado de tener un cliente en el otro extremo del país, entra en el almacén y encuentra los artículos en cuestión. Envuelve los collares, imprime el recibo del cliente, los coloca todos en una caja de cartón y pega una etiqueta con la dirección del cliente en el paquete. Luego, guarda el nombre del cliente y los detalles del pedido en su creciente base de datos online. Pero el dependiente de la tienda no tiene ni idea de que estos collares serán la prueba irrefutable en la investigación de un asesinato que aún no ha ocurrido. Esos collares ayudarán a identificar a un asesino que pensó que se saldría con la suya. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 5. El collar de perro. Es domingo, 26 de noviembre del 2000, el último fin de semana antes de que llegue diciembre y antes de que el alboroto navideño envuelva al Reino Unido. Estamos en Leeds, una ciudad metropolitana muy concurrida en West Yorkshire, a casi 330 kilómetros de la capital y hogar de 800.000 personas. En Navidad, a pesar del frío y los días oscuros, el encanto y la calidez del norte de Leeds y sus suburbios se intensifican. Ese día, las luces navideñas ya estaban encendidas y se alineaban en las principales calles comerciales de la ciudad: Bridgate, East Parade y el mercado de Kirkgate. La gente aprovechaba el horario extendido de las tiendas para comprar regalos. Lynn Tiernan, de 16 años, y su mejor amiga Sarah Whitehouse, de 15, estaban mirando tiendas. Lynn buscaba regalos para su familia, especialmente para su abuela. También tenía que comprar para su padre y su madre, y por supuesto su grupo de amigas del colegio también esperaba regalos. Las chicas recorrieron las tiendas y visitaron todos los lugares habituales en Merrion y St. John's Centre, dos de las galerías comerciales más grandes de Leeds. Las tiendas estaban abarrotadas, pero se abrieron paso a empujones entre la multitud de personas riendo y bromeando. Y al cabo de un par de horas habían comprado lo que necesitaban. Se gastaron todo el dinero y volvieron a la estación de autobuses de Leeds, en el corazón de la ciudad. Se sentaron en uno de los fríos bancos de metal y esperaron a que uno de los autobuses las llevara de vuelta a Bramley. Bramley es una pequeña ciudad a solo 6 kilómetros en autobús como máximo del centro. Es una ciudad suburbana, con un gran número de viviendas municipales de ladrillo rojo y con una comunidad muy unida. En el bus, contra las ventanas empañadas y junto a sus compañeros de viaje de rostro rubicundo, las chicas charlaban y comparaban sus compras. De hecho, Lynn le había comprado a Sarah algunas joyas para Navidad, después de que su mejor amiga le señalara algo que le encantó en una tienda. Y las chicas lo admiraron juntas, antes de que Lynn se guardara el artículo en el bolsillo y le dijera a Sarah con picardía que tendría que esperar hasta el 25. Estaban tan ensimismadas y disfrutando de la compañía de la otra
que Lynn decidió bajarse del autobús 3 paradas antes, en la parada de Sarah, para poder caminar un poco más con su amiga. Quería asegurarse de que Sarah, la más joven de las dos, llegara a casa sana y salva. Las chicas se bajaron del bus a las 16:40 y caminaron un poco por la calle hacia la casa de Sarah. A estas alturas ya era de noche y, bajo la luz de una farola en Hagley Lane, se despidieron y se separaron, mirando hacia atrás y saludándose mientras avanzaban en diferentes direcciones. A las 16:50, Sarah se despidió de Lynn por última vez mientras su amiga seguía el camino hacia su casa. Aunque tendría que caminar atravesando Hagley Gill, una zona de páramo boscoso en el borde de Bramley, para llegar a ella. Sarah recuerda haber pensado en lo oscuro que estaba y notó que no parecía haber farolas iluminando el camino a casa de Lynn. Pero ambas habían pasado por Hagley Gill 1.000.000 de veces, todo el mundo lo hacía, y pronto perdió de vista a Lynn. Sarah llegó a casa, dejó las bolsas al pie de la escalera y se quitó el abrigo. No tenía frío por haber caminado tan rápido. Charló con su madre en la cocina durante unos minutos antes de subir a su habitación. Luego decidió llamar rápidamente a Lynn para comprobar que había llegado a casa. Ya eran las 5:30 de la tarde. Las chicas se habían despedido media hora antes. Lynn habría tardado alrededor de unos 20 minutos en llegar a casa, un paseo de medio kilómetro. Pero para su sorpresa fue la madre de Lynn, Sharon, quien descolgó al otro lado del teléfono. Lynn aún no había llegado a casa. Las residencias de White House y Tiernan estaban aproximadamente a la misma distancia de la parada del autobús. En todo caso, Lynn debería haber llegado a casa antes que Sarah, y Sarah podía notar algo en la voz de Sharon: inquietud. Cuando Sarah le explicó la ruta que Lynn había tomado para llegar a casa, a través del oscuro Hagley Gill, la inquietud de Sharon se convirtió en un pánico absoluto. Sharon colgó y llamó al móvil de Lynn. Sonó y sonó y sonó. Alrededor de 20 tonos. Y finalmente se cortó. Sharon lo intentó de nuevo. Esta vez sonó 4 veces antes de volver a cortarse. Algo no iba bien. Lynn no era el tipo de chica que desaparecía sin decir nada. Era confiada y astuta, sí, pero no desconsiderada. Sharon y su familia se pusieron sus abrigos de inmediato, cogieron linternas y teléfonos y se adentraron en la noche, directamente a Hagley Gill. Pasaron la siguiente hora y media buscando, gritando el nombre de Lynn. Tal vez se había caído en la oscuridad y se había hecho daño. Tal vez se había perdido. O tal vez había ocurrido algo mucho más siniestro. Las linternas no revelaron pistas en el páramo boscoso, y sus gritos llamando a Lynn tampoco surtieron efecto. Así que a las 7 de la tarde en punto, Sharon llamó a la policía de West Yorkshire. La respuesta de la policía fue rápida. A pesar de que las búsquedas de personas desaparecidas no se activan hasta 24 horas después del suceso, se trataba de una niña que fue vista por última vez dirigiéndose a un páramo desierto y que, aparentemente, no había salido de él. Los agentes se reunieron con la familia de Lynn para recopilar rápidamente los detalles del camino de Lynn a su casa, y en ese momento intentaron tranquilizar a todos. «Intentad mantener la calma», les aconsejaron. Las jóvenes a menudo tienen vidas que sus familias no conocen. Quizás Lynn tenía un novio secreto, o tal vez había ido a casa de otra amiga y había perdido la noción del tiempo. Pero a medida que pasaban las horas, después de haberse puesto en contacto con todos los otros amigos de Lynn, estaba claro que debían encontrarla, y rápido. El superintendente de investigación, Chris Gregg, lideró la investigación desde el principio, y tan pronto como amaneció al día siguiente, envió a sus agentes a Hagley Gill y a las calles de Bramley, que se extendían desde allí. Fue una zona de búsqueda variada que tuvo lugar en un denso bosque, subiendo y bajando las calles suburbanas en zanjas de drenaje a lo largo de las vías del tren, un río y por el canal de Leeds y Liverpool.
Pero a medida que avanzaba el día, seguían sin señales de Lynn, y nadie sabía lo que le había sucedido. En la madrugada del 27 de noviembre del año 2000, cualquier pensamiento sobre la Navidad próxima o incluso la tranquila normalidad del día anterior se habían desvanecido. Se inició una investigación oficial sobre la desaparición de Lynn. Se llamó Operación Conifer. Y una vez más, a la luz del nuevo día, los equipos de búsqueda se esparcieron por Hawley Gill en busca de alguna pista. Buscaron el teléfono de Lynn y su paraguas. Incluso se les dijo a los agentes que mantuvieran los ojos bien abiertos en busca de cualquier joya que pudieran ver brillando entre las hojas y las raíces de los árboles de Gill. El collar que ella le había comprado a Sarah. Pero se hizo evidente muy rápidamente que una búsqueda a pie no iba a ser suficiente. Y Greg, el detective superintendente, llamó a los especialistas forenses para llevar a cabo una búsqueda mucho más detallada. No limitaron su búsqueda de pruebas a Hawley Gill, registraron la casa de Lynn y obtuvieron sus huellas dactilares de su diario. También recolectaron una muestra de ADN de Lynn de su cepillo de dientes, que estaba junto a otros en el baño familiar. Se hizo noticia rápidamente. El ruido y la reacción tanto de la comunidad como de la policía fueron impresionantes desde el principio. De hecho, la búsqueda de Lynn se convirtió en una de las más grandes en la historia de la policía de West Yorkshire. 200 agentes, especialistas de búsqueda, una unidad canina, policías a caballo, apoyo aéreo. Una unidad de búsqueda submarina de la policía de West Yorkshire llevó a cabo una búsqueda en una zona de casi 5 kilómetros del canal de Leeds y Liverpool, entre la esclusa de Spring Garden y Bramley Falls, 3 kilómetros de los cuales se drenaron a una profundidad de 1 metro. La recogida de basura se detuvo temporalmente para permitir que la policía buscara pruebas en todos los contenedores de la zona. La investigación también recibió asistencia de British Waterways, la Policía de Transporte británica, el Departamento de Reconocimiento Aéreo del Ministerio de Defensa, el Equipo de Búsqueda y Rescate de Calder Valley, la Interpol, el Centro Nacional de Búsqueda de la Policía y un centro de entrenamiento militar y policial conjunto. Registraron 1.400 casas y 800 más a lo largo de la ruta que la policía creía que tomó Lynn de camino a casa después de ir de compras. La policía recolectó muestras de ADN de más de 140 hombres conocidos por la policía en esa zona y llevaron a cabo 12 órdenes de registro en varios lugares de la ciudad de Leeds, narcotraficantes conocidos, líderes de pandillas y traficantes de personas. Un empresario local ofreció una recompensa de 10.000 libras por la información que condujera al paradero de Lynn, y la cadena nacional de supermercados Iceland imprimió su imagen y detalles en los cartones de leche que se vendían en sus tiendas de todo el país. El Servicio de Ciencias Forenses se prestó para analizar cualquier objeto recuperado por los equipos de búsqueda, cotejándolos con las huellas dactilares y el ADN de Lynn. Su objetivo era establecer si esos artículos estaban relacionados con la joven. Pero con tanta gente buscando y al ser una zona de búsqueda tan extensa, rápidamente hubo una gran acumulación de artículos que comprobar. Una plétora de zapatos, coleteros de pelo y cigarrillos. Pero no se encontró nada que estuviera vinculado con Lynn. El 3 de diciembre, una semana después de la desaparición de Lynn, otra joven se adentraba en Hawley Gill, en una noche completamente oscura de Yorkshire. Pero esta vez fue parte de una reconstrucción planeada por los medios para ilustrar al público los últimos movimientos conocidos de Lynn. Fue recreada por Sarah Whitehouse y la hermana mayor de Lynn, Michelle. Sus corazones latían bajo sus abrigos. La sensación de miedo era muy real. En las noticias nacionales, la policía pidió cualquier información o avistamiento que pudiera ayudarlos a encontrar a Lynn. Y tal como esperaban, las pistas comenzaron a llegar el mismo día en que se emitió el comunicado. Varias pistas y avistamientos no confirmados de Lynn llegaron desde muy lejos, como Doncaster y Blackpool, y los agentes se dividieron para investigar los más creíbles antes de descartarlos. Pero de las innumerables respuestas que llegaron, la policía se centró en dos de inmediato.
Una era una mujer que recordaba haber escuchado un grito el 26 de noviembre entre las 5 y las 5:30 proveniente de Hawley Gill. Pero era una pista difícil de corroborar. La mujer podría haberlo escuchado mal, el grito podría haberse escuchado desde otro lugar, incluso podrían haber sido zorros que, en la oscuridad de la noche, pueden sonar como gritos agudos de una mujer. La otra pista despertó aún más el interés de la policía. Una mujer de la localidad llamó por teléfono y, vacilante, le dijo al encargado de las llamadas que en las últimas semanas había visto a un hombre de aspecto desaliñado merodeando por la entrada de Hawley Gill. Si bien podría no ser relevante, dijo, lo recordaba porque le hacía sentir incómoda. Apoyado contra la puerta, sujetando a su perro con una correa, lo había visto con frecuencia tratando de hablar con los niños del colegio local cuando pasaban por allí, o con los que entraban en Hawley Gill. Era fundamental que la mujer describiera a este hombre a la policía lo mejor que pudiera, y los ilustradores anotaron cada detalle que dio para crear un dibujo. Cuando vio la ilustración que habían creado, la testigo confirmó que se parecía mucho al hombre que había visto. Un hombre de cara ancha, labios delgados y rectos y cejas pobladas. Cuando lo vio, llevaba un gorro oscuro de lana y este le tapaba la frente. Publicaron esta imagen ante el público el 4 de diciembre y la descripción decía: 1,78 m de altura y de complexión robusta, con una cara redonda y rojiza con posibles cicatrices. Usa un gorro de lana negro, una chaqueta impermeable hasta las rodillas y unos vaqueros sucios. Mientras la policía esperaba ansiosamente para ver si alguien podía reconocer al hombre representado en la ilustración, detuvieron y revisaron proactivamente a cualquiera que paseaba a su perro por Hawley Gill y sus alrededores. Pero finalmente descartaron a todos a los que interrogaron. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Lynn seguía desaparecida. La operación Conifer había finalizado la búsqueda de la zona, aunque la investigación continuó activa en respuesta a nuevas pistas, avistamientos o incluso cuando se descubrieron cuerpos. Todos tenían la esperanza de poder encontrar a Lynn sana y salva, aunque en ese punto todos reconocieron que las posibilidades de que esta historia tuviera un final feliz eran escasas. El 20 de agosto del 2001, 9 meses después de la desaparición de Lynn, Mark Bison estaba paseando a su perro por el tranquilo y pintoresco Lindley Woods a 26 kilómetros de Bramley. Hacía un buen día, seco y soleado. Eufórico y con ganas de explorar, el perro de Mark olfateaba por toda la maleza, además de correr alrededor de su dueño con entusiasmo. Pero luego pareció fijarse en lo que parecía una bolsa de basura desechada a los pies de un árbol. Mark, irritado, le dijo que lo dejara. Pero cuando se acercó para tratar de atrapar a su perro, Mark se dio cuenta de que lo que estaba viendo era bastante peculiar. Había una funda de edredón sucia y bolsas de basura atadas con hilos. Mark abrió con cautela una de las bolsas de plástico y, horrorizado, se dio cuenta de que su perro había descubierto un cuerpo. La policía y los forenses llegaron en media hora. Acordonaron la tumba poco profunda y comenzaron a examinar la escena que tenían ante ellos. El cuerpo era el de una joven de cabello rubio oscuro, una chica que parecía tener alrededor de 16 años. Su cuerpo había sido enterrado en 10 bolsas de plástico verde. Una de ellas estaba atada con un collar de perro de cuero de 45 centímetros. La policía pronto descubrió que el edredón se había utilizado casi como una hamaca para llevar el cuerpo al bosque antes de abandonarlo allí. Se llevaron el cuerpo al laboratorio de patología de la morgue de Harrogate para un análisis forense. ¿Se trataba de Lynn? Y de ser así, ¿qué narices le había pasado? A partir de ese momento, cada prueba ayudaría a construir un rompecabezas siniestro para averiguar quién podría haberlo hecho. La respuesta a la primera pregunta fue dolorosa y afirmativa. Se trataba del cuerpo de la brillante y preciosa Lynn, de 16 años. La familia, la madre, el padre y la querida abuela de Lynn estaban destrozados por la noticia que recibieron en silencio.
sus peores temores se confirmaron. El funeral de Lynn Tiernan se llevó a cabo el viernes 28 de septiembre del 2001, un día después del que habría sido su 17º cumpleaños. Greg, el detective superintendente, junto con todos los demás agentes que habían trabajado en el caso hasta el momento, estaban más decididos que nunca a atrapar al asesino de Lynn. Los agentes de la Policía del Norte eran el valor y la determinación personificados, y redoblaron sus esfuerzos para extraer cualquier pista posible de lo que tenían ante ellos y las nuevas pruebas que proporcionaba su cuerpo. Y para ello contaron con el apoyo de los especialistas forenses. Lynn tenía las manos atadas a la espalda con 3 bridas, 2 negras y una amarilla. Esas bridas estaban conectadas entre sí por otra brida, como una conexión en serie. Un científico forense también vio un pedazo de fibra roja en la parte posterior del jersey de Lynn, que se tomó como prueba y se envió para su análisis. Se llamó a un experto en criobiología para que examinara la microestructura del tejido cardíaco y el corazón de Tiernan, y concluyó que su cuerpo debió haber estado congelado durante algún tiempo. Las pruebas de los expertos revelaron que Lynn probablemente muriera meses antes, y que la habían guardado en algún lugar frío hasta hacía aproximadamente una semana, cuando la trasladaron y la colocaron en una tumba poco profunda en Lindley Wood, North Yorkshire. Pero, ¿dónde había estado Lynn antes de este lugar final de descanso? ¿Dónde la habían escondido? La respuesta estaba en la ciencia forense, en algo llamado lavado nasal. El interior de la fosa nasal puede almacenar pistas sobre dónde se tomó el último aliento de alguien. Esporas, polen, polvo, fibras. Llamaron a la patóloga forense y experta en polen, la doctora Patricia Wilshire, para que lo analizara con su experiencia en el campo de la polinología, el estudio del polen y las esporas de las plantas. Los granos de polen y las esporas que se encuentran en la cavidad nasal de alguien, en su cabello, en su ropa y en este caso en el edredón en el que se encontraba Lynn, pueden revelar pistas sobre dónde podría crecer una planta específica, en qué época o año y junto a qué otra planta, permitiendo que un palinólogo pueda reducir las localizaciones con un notable grado de precisión. Lo que la doctora Wilshire descubrió fue algo muy detallado: esporas de hongos, polen, coníferas y árboles en flor y madera carbonizada, lo que indicaba que se había quemado algo cercano. La doctora Patricia reunió todos estos detalles para crear una imagen en su mente de dónde podía haber estado Lynn antes de que la dejaran en el bosque. Se imaginó un jardín, probablemente muy descuidado, con una hoguera o espacio para quemar cosas. Incluso pudo deducir que Lynn había estado en algún lugar cerca de un seto de ligustro, con un ciruelo o varios cerca y mucha maleza. Una hazaña asombrosa de la ciencia forense, pero hasta ahora no era la prueba irrefutable que la policía buscaba. Las ataduras con bridas, aunque no contenían pruebas forenses, aún podían contener pistas. ¿Dónde se habían fabricado? ¿Dónde se vendieron? Lo mismo con el hilo. ¿Era específico de una sola tienda? Bueno, un análisis del hilo mostró que era único, fabricado en exclusiva por una empresa en Devon, Inglaterra. Por lo general, solo suministraban productos al Ministerio de Defensa, pero se había vendido al público un pequeño lote único para su uso como redes de captura de conejos. Este lote coincidía exactamente con el hilo usado en el cuerpo de Lynn. La brida amarilla, aunque una empresa italiana fabricó millones, el Correo Real utilizó el 90% de ellas. ¿Estaban buscando a alguien que trabajara para el Correo Real? ¿Un cartero, tal vez? Se descubrió que la fibra encontrada en el jersey de Lynn era de una moqueta de hilo rojo. El Servicio Científico Forense describió estas fibras como muy distintivas debido a la forma inusual en que se había teñido la fibra. West Yorkshire, al ser la capital textil del norte, tiene una rica historia en la producción textil y muchos fabricantes y distribuidores de moquetas. Pero, a pesar de dicha abundancia, los expertos no pudieron averiguar la moqueta específica de la que provenía la fibra, ni si era de un mayorista o de una tienda en particular.
Otras rutas forenses, aunque prometedoras, también acabaron siendo callejones sin salida. Debido al nivel de descomposición del cuerpo de Lynn, no era probable que se encontrara ADN o huellas dactilares de su atacante. Pero la funda del edredón sí que contenía tesoros forenses, en forma de pelos de animal. Estos pelos eran cortos y de color uniforme, lo que sugiere que probablemente provenían del mismo animal que, según creían los investigadores, era un perro. Entonces, ¿se podría analizar el ADN de un perro? Aunque nunca antes se había hecho en el Reino Unido, ciertos casos en Estados Unidos se habían basado en el ADN de un perro. Un investigador forense, Peter Grant, había viajado a Texas, Estados Unidos, para explorar la idea de avanzar en la pista del ADN del perro. La prueba se realizó en 2 pelos y se obtuvo un perfil de ADN de este perro. Mientras tanto, aunque descubrieron que el collar para perros se había fabricado en Nottingham, se vendió en todo el norte, en 220 tiendas de mascotas. Los agentes visitaron cada una, pero no consiguieron ninguna información de valor. Sin descanso, la policía de West Yorkshire siguió la ruta de los mayoristas. Visitaron a 130. Y la empresa número 114, llamada Pets Pijamas, fue la primera en revelar que tenían un cliente anónimo en Leeds que había comprado 6 de esos collares. El cliente pagó con tarjeta de crédito, y los registros sobre esa transacción revelaron que se trataba de J. Taylor. Ese collar de perro era la prueba irrefutable que la policía estaba buscando. La policía comenzó a hacer avances. Tenían un nombre, un sospechoso, John Taylor. Pero su trabajo tan solo había comenzado. Tenían que esperar y rezar para que las pruebas forenses que habían reunido minuciosamente diesen sus frutos y confirmaran a John como la persona que había secuestrado y asesinado a Lynn. Los agentes hicieron su trabajo. Los vecinos revelaron que John Taylor era un hombre tranquilo, no hablaba con nadie. Había tenido muchas mascotas, incluidos perros, y también era conocido por salir a cazar conejos en la oscuridad de la noche. Luego, la policía descubrió que John Taylor trabajaba para Parcel Force, en Armley, el pueblo más cercano a la ciudad natal de Lynn, Bramley. Su trabajo consistía en estar en contacto con esas bridas amarillas casi a diario. El enlace a las bridas y los hilos, así como la compra verificada de John del collar de perro, confirmaban las sospechas de la policía. John Taylor, de 45 años, fue detenido el 16 de octubre de 2001 y trasladado a una comisaría de policía de Leeds para ser interrogado. La policía acordonó inmediatamente su casa en Crockshot Drive, colocó pantallas de madera de 2 metros de altura y comenzaron su búsqueda. Los investigadores excavaron en el jardín y descubrieron los cuerpos de 28 hurones y los esqueletos de 4 perros, uno con el cráneo aplastado. El superintendente Gregg, más tarde, le dijo a la prensa: Taylor parecía ser un hombre normal, pero no lo es. Es una persona muy, muy peligrosa. Y se puede ver en la forma en la que trató a los animales a lo largo de su vida. Dentro de esta casa de Yorkshire, algo que saltó a la vista de inmediato fue que no tenía moqueta. Algo que era muy fuera de lo común en ese momento. No solo eso, sino que parecía que habían quitado la moqueta recientemente, ya que todavía había secciones de moqueta adherida y fibras pegadas a los zócalos en las esquinas de las habitaciones. Quienquiera que hubiera levantado la moqueta no había hecho un trabajo muy minucioso. Y las fibras que quedaron eran rojas, el tono exacto de la fibra encontrada en el jersey de Lynn. La policía encontró bridas a juego en una cerca del jardín, exactamente iguales a las que se encontraron en el cuerpo de Lynn. Encontraron una red para conejos que coincidía exactamente con el hilo. Era como montar un rompecabezas espeluznante, y las piezas siguieron encajando en su lugar. Incluso el jardín que había descrito la doctora Wiltshire encajaba a la perfección, hasta el ciruelo cuyo polen había absorbido Lynn por la nariz.
la policía también encontró 2 collares más de perro. Ante pruebas tan abrumadoras, John Taylor admitió que era el responsable de la muerte de Lynn. Sin embargo, afirmó que había sido un accidente. Taylor le dijo a la policía que se había encontrado con Lynn en Hagley Gill y se sintió abrumado por la necesidad de llevársela a casa con él. La envolvió en su abrigo, apretó la capucha alrededor de su cabeza y rostro y se la llevó en un viaje de 20 minutos de vuelta a su casa en Arpley. Taylor le dijo a la policía que Lynn forcejeó, se cayó y se golpeó la cabeza. Afirmó que había sangre por todas partes y que Lynn murió a causa de esas heridas. El problema al que se enfrentaba Taylor era que su versión de los hechos no encajaba con las pruebas forenses. A Lynn la habían estrangulado. Fue un asesinato brutal y despiadado que no guardaba relación con que se hubiera golpeado en la cabeza, y desde luego no había sido accidental. La policía realizó una rueda de reconocimiento y la testigo que había llamado para dar una pista hacía ya mucho tiempo eligió a Taylor de entre los seleccionados, recordándolo desde el momento en que lo vio merodeando en las puertas de Hagley Gill. Esto añadió peso a la teoría de que Taylor había premeditado un ataque. Pero, ¿dónde estaba el perro con el que lo vio esta testigo? El perro que ella recordaba como un terrier. El perro fue encontrado enterrado en el jardín de Taylor. Al parecer, había golpeado al terrier en la cabeza con un cuchillo de carnicero, presumiblemente después de que se emitiera una orden de búsqueda de un hombre con perro. John Taylor se declaró culpable ante un juez en el tribunal de Leeds Crown. El rostro de Taylor no transmitía emoción alguna y miró al frente mientras lo sentenciaban a 2 cargos de cadena perpetua, durante los cuales el tribunal público vitoreó y aplaudió. El juez Astill le dijo al jurado que Taylor era un depredador sexual peligroso y sádico y recomendó que cumpliera 25 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Unos años más tarde, esta sentencia se redujo a 20 años, para ajustarse a la práctica actual. Pero es probable que Taylor pase el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad de Wakefield, una prisión que ha albergado a otros criminales infames como Harold Shipman, Ian Huntley y Roy Whiting. Tras el juicio, la madre de Lynn habló con la prensa en los escalones del juzgado. Firmemente dijo: «Aunque han encerrado a John Taylor, nuestra agonía continúa. No sentimos nada por él. Nos complace que le hayan encerrado para que no pueda hacerle esto a nadie más, pero la cadena perpetua debería ser de por vida». A raíz de la condena de Taylor, se abrieron 10 investigaciones de asesinatos y agresiones sin resolver en West Yorkshire. Estas incluyeron los casos de Deborah Alison Wood, de 20 años, Lindsay Joe Rimmer, de 13 años, y Rebecca Hall, de 19 años. La policía pensó intuitivamente que un hombre que había exhibido una violencia tan extrema e insensible no había cometido un único delito. Y de hecho, en 2018, Taylor fue condenado por otros delitos que tuvieron lugar entre 1977 y 1996. Se trataban de una agresión a una niña de 7 años después de que la atara al desagüe de una iglesia en Bramley, Leeds, en 1984. Y la agresión sexual a una mujer de 27 años mientras daba un paseo con sus 3 hijos. La comunidad de Bramley convive con ese recuerdo más de 2 décadas después. Pero ellos, junto con la familia de Lynn, estarán eternamente agradecidos por la prueba irrefutable, el collar de perro, y por la incansable investigación forense que resolvió el caso y llevó al asesino de Lynn ante la justicia. Smoking Gun es una serie de podcast original de What's the Story Sounds. Está narrado por mí, Vicky Pascual. Y por mí, Paula García Lara. Y cuenta con el asesoramiento de la Academia Británica de las Ciencias Forenses. Su trabajo apoya la lucha internacional para mejorar las técnicas forenses, para compartir ideas y desarrollar las técnicas de criminología y científico-forenses del futuro. Si te ha gustado el episodio, deja tu valoración y comentarios. Puedes escuchar en Podimo un capítulo de Smoking Gun cada semana.